Muy bien, hermanos, buenos días para todos. Todavía no hemos escuchado la palabra del Señor y sin embargo ya hemos vivido tanto esta mañana, ¿cierto? Ya hemos recibido tanto. ¿Qué tal si oramos y nos preparamos así delante del Señor? Oremos una vez más. Señor, habiendo, habiendo experimentado todo esto a estas alturas de nuestra reunión, habiendo recordado que es una realidad, que tú nos has hecho tuyos, que dispones de nuestras vidas según tu voluntad y que esto muchas veces implica que nos envías, que nos desacomodas. Nosotros nos sentimos, sí, honrados, entusiasmados, pero la verdad, también un poco inquietos, también un poco atemorizados, también un poco dubitativos. Entonces queremos rogarte en esta mañana que traigas tu consuelo y que además de recordarnos esto que ya nos has recordado, también nos recuerdes que tú vas con nosotros y que has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese fin todavía no ha llegado y por lo tanto podemos confiar que tú estás con nosotros hoy y que lo estarás mañana hasta ese día tan esperado por todos nosotros, Señor. Oramos que bendigas a esta iglesia local del Redil del Poblado, a su membresía, a lo que implican para nosotros estos cambios, pero oramos especialmente por nuestros hermanos en La Ceja, por la iglesia hija allí de Gracia y Verdad, y por supuesto muy especialmente por Fede, por Mari y por sus hijas. Que les bendigas y les permitas seguir fructificando como nosotros lo hemos visto hasta hoy. Que tantos más allí puedan decir como todos nosotros aquí, que hemos sido amados, bendecidos, edificados por medio de ellos como una obra de tu amor. Oramos, Señor, por el consuelo que todavía necesitan algunas familias y personas entre nosotros, especialmente la familia Enciso Cárdenas, la familia Mendivelso Gamboa, por sus pérdidas recientes, Señor, que todavía traen dolor y pesar al corazón. Oramos por la familia de Adriana Salazar, que hoy acompaña a su madre Yolanda en este quebranto de salud también. Cuídala, Señor, restáurala y síguelas acompañando a ellas y a la familia que han tenido que pasar diversas situaciones similares en el último tiempo. Continuamos rogándote por nuestra hermana Carmen, en medio de su dolor, en medio de las incertidumbres. Asístela y acompáñala también a ella de una manera muy especial. Ten compasión, Señor, del sufrimiento entre nosotros. Trae no solamente consuelo, sino esperanza. Esperanza que no desmaye, que no falte, que no sea ahogada por el dolor, por la tristeza o por la angustia. Señor, y hoy delante de mis hermanos y los amigos que nos acompañan, yo confieso nuevamente mi debilidad, mi incapacidad, de las que hoy soy especialmente consciente, y te ruego que ni nada de esto ni ninguna otra razón impida que hoy podamos escuchar tu palabra. Y por lo tanto oramos que abras nuestro corazón y despiertes nuestras mentes a ella y que tengas a bien usar a tu siervo, Señor, para traerla con fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, recientemente me encontré con un ejemplo de una de las razones por las que creo que leer los libros es generalmente mejor que ver las películas que se basan en los libros, porque incluyen conversaciones o características de los personajes que no siempre vemos en las películas. En el libro Las dos torres, que es la segunda parte de la trilogía del Señor de los Anillos, el autor británico J.R.R. Tolkien incluye una escena donde uno de los hobbits, Sam Gamgee, que es de los personajes principales, está hablando con un hombre acerca de una reina de los elfos que se llama Galadriel. En el contexto de esa conversación, Sam le lanza esta perla a ese hombre y le dice:
Yo soy jardinero de oficio y no soy ducho en poesía. Por eso no puedo explicarle lo que quiero decir, porque habría que cantarlo. Me gustaría componer una canción sobre ella. A propósito, el libro, como no se puede ver en la película, está lleno de poesía. Pero lo que quiero resaltar es lo que dice Sam. El hecho de que ciertas cosas son tan hermosas, o ciertas personas, y producen tanta alegría que tienen que expresarse de cierta manera. Una explicación meramente descriptiva, meramente racional, no parece apropiada para algunas verdades, sobre todo, como decíamos, cuando son hermosas o cuando producen asombro y alegría. Porque la hermosura y la alegría se expresan mejor cantando. La música generalmente es el mejor medio para acompañar y expresar la alegría. Piense en todas nuestras celebraciones humanas, en todos los contextos festivos, se canta. A veces hasta se baila. El gozo apropiadamente, inevitablemente, se expresa mejor cantando. La misma escritura lo reconoce. ¿Qué decía el apóstol Santiago? ¿Está alguien alegre entre ustedes? Que cante alabanzas. Santiago 5:13. Y nuestro texto para el día de hoy es un poema, es la canción de una mujer dichosa. Ana. Sí, Ana, la misma que la semana pasada derramaba su alma angustiada delante del Señor. ¿Se acuerdan? Pues ahora esta mujer, que antes lloraba y oraba a causa de su gran congoja y aflicción, está tan gozosa porque Dios le respondió que tiene que cantar alabanzas. Dios intervino en la vida de Ana y en la vida del pueblo entero, concediéndoles a Samuel, quien sería crucial para alterar la historia de Israel, cambiando a los líderes defectuosos e introduciendo a los reyes. Entonces acompáñeme a primer libro de Samuel, capítulo 2, para leer los versículos 1 al 10, el cántico de Ana. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Vamos a leer los versos 1 al 10, el cántico de Ana. Si usted tiene la Nueva Biblia de las Américas, lo va a encontrar en la página 275. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versos 1 al 10. Vamos a leer el cántico de Ana y vamos a ver al menos una razón para cantar de alegría: que el Señor salva a su pueblo, trastornando inesperadamente a sus enemigos. El Señor salva a su pueblo, trastornando inesperadamente, a sus enemigos. Leo para ustedes aquí en la Nueva Biblia de las Américas. Entonces Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca habla sin temor contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. No hay santo como el Señor. En verdad, no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. No se jacten más ustedes con tanto orgullo. No salga la arrogancia de su boca, porque el Señor es Dios de sabiduría, y por Él son pesadas las acciones. Quebrados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder. Los que estaban saciados se alquilan por pan, y dejan de tener hambre los que estaban hambrientos. Aún la estéril da a luz a 7, pero la que tiene muchos hijos desfallece. El Señor da muerte y da vida.
hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Levanta del polvo al hombre, del muladar levanta al necesitado para hacerlos sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Pues las columnas de la tierra son del Señor, y sobre ellas ha colocado el mundo. Él guarda los pies de sus santos, pero los malvados son acallados en tinieblas, pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. Los que se oponen al Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará a los confines de la tierra, dará fortaleza a su rey y ensalzará el poder de su ungido. Amén. Esta es la palabra del Señor para nosotros hoy. Veamos en primer lugar, enfocándonos en los versículos 1 al 3, que Ana describe a un Dios incomparable. Versículos 1 al 3, el Señor es incomparable. Miren que ella empieza declarando su alegría en el Señor. Versículo 1. Ella celebra a Dios más que a Samuel. Ella alaba al dador más que al don. Ella se goza en el benefactor más que en el beneficio. Ella se alegra en Dios más que en sus buenos regalos. El Señor mismo, su persona, su ser, es la razón para el regocijo de Ana. Dios también, dice ella, es la razón de su fortaleza, literalmente su cuerno, la razón de que su fortaleza sea exaltada. El cuerno era un símbolo de poder, representaba poder, en alusión a los animales que usan los cuernos para imponerse sobre otros. La semana pasada vimos que Ana enfáticamente repetía y reconocía su humildad. Se entendía como una sierva, una esclava del Señor. Si ella es ensalzada de alguna manera, reconoce muy gustosamente que es solo por causa del Señor. Por eso habla sin temor contra sus enemigos, probablemente haciendo referencia a Penina, ¿se acuerdan? Su rival, que la provocaba amargamente. Y esto no quiere decir que Ana le esté devolviendo la provocación, ni tampoco quiere decir que se está inflando de pecho y mirándola por encima del hombro. Pero es tanta la alegría que siente de ver que Dios la favoreció, que canta aún en presencia de sus enemigos, de los que la hostigan. No son suficientes para silenciarla. No hay nada ni nadie que pueda reprimir el gozo de ver a Dios obrando a nuestro favor. Ana entiende que al enviar a Samuel, a su familia y al pueblo, Dios estaba obrando salvación. Por eso termina así el versículo 1, me regocijo en tu salvación. Y la salvación de Dios es sin duda un motivo de gozo para los suyos. Ya hoy hemos cantado y hemos celebrado esa salvación. Y como Ana está centrada en Dios, ella logra ver a Dios detrás de sus obras de salvación. Ella logra ver a Dios detrás de sus bendiciones. Y por eso lo resalta y lo destaca a Él en el versículo 2. Las 3 líneas del versículo 2 en el idioma original comienzan con la misma frase. No hay nadie como. No hay nadie santo como el Señor. No hay otro fuera de ti, o no hay nadie como tú. No hay roca como nuestro Dios. El punto de Ana es claro en este versículo. Dios es único. Dios es incomparable, como hemos cantado también hace un momento. No hay otro como Él. Por eso, Dios salva de maneras en que nadie más podría hacerlo y en que muchos no podrían ni siquiera imaginar. Cualquier comparación que usemos para describir al Dios de la Biblia
termina haciéndole injusticia. Ninguna semejanza captura completamente su supremacía. Nada logra dimensionar apropiadamente su gloria. Una canción es más adecuada que una descripción, como hemos dicho, pero tampoco alcanza a ilustrar completamente su belleza. Después de que Dios liberó a Israel de Egipto, a través de ese asombroso milagro del Mar Rojo, la Escritura afirma que Moisés y los israelitas también cantaron, como es apropiado, y dijeron: ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Éxodo 15:11. Y por supuesto, la respuesta apropiada a esas preguntas es: nadie, nadie como tú. El versículo 3 ya presenta la lección que Ana deriva de su propia experiencia personal y de lo que entiende que Dios está haciendo por medio de ella. Y entonces invita a todos los que se jactan, a todos los que se sienten orgullosos de su propia fuerza o de su propia habilidad, a que dejen de hacer eso, a que desistan. Literalmente dice que se callen la boca antes de hablar arrogancia. Porque ante un Dios como este, ante un Dios así, la postura apropiada es la humildad. La arrogancia resulta absurda ante un Dios así. Dice también el verso 3 que el Señor es Dios de sabiduría, literalmente Dios de conocimientos en plural, que pesa las acciones, es decir, que descifra las intenciones o las motivaciones del corazón detrás de las acciones, que logra ver lo invisible detrás de lo visible. Entonces pregúntate en esta mañana, ¿cuál es tu visión de Dios? ¿Cuál es la idea que tienes de Dios? ¿Con qué lo compararías o con qué lo comparas? ¿Con quién? ¿Vives centrado o centrada en Él de tal manera que lo puedes ver detrás de sus bendiciones y detrás de sus obras? ¿Te ves pequeño o pequeña delante de Dios? ¿Humillado, humillada, humilde? ¿O por el contrario, te sientes muy suficiente en ti mismo, en ti misma? Esa última pregunta es particularmente importante porque el Señor está revelando aquí su manera de actuar, su modus operandi, por decirlo de alguna manera. Y nos está mostrando que consiste en trastornar la posición de los poderosos, de los orgullosos, de los que se creen fuertes, en favor de los humildes que esperan en Él, que confían en Él. Y esto nos lleva al segundo punto, enfocado en los versículos 4 al 8, que el Señor trastorna inesperadamente. Que el Señor trastorna inesperadamente. En los versículos 4 al 8 hay una lista de 7 contrastes, 7 imágenes que Ana nos presenta para enfatizar esta realidad. Vemos que Dios actúa en favor de su pueblo de forma contraria a las expectativas humanas, de forma que aún desafía muchas veces las expectativas humanas. Ya hemos dicho que Dios es único, que es incomparable, y por eso obra de forma que nadie lo espera. Y esto se ve sobre todo cuando Él interviene en las estructuras humanas de poder o autoridad. Por eso Él ya ha mencionado a Moisés, en otra ocasión también cantó diciendo que nadie se escapa del poder de Dios. Deuteronomio 32:39. Vean ahora que yo
Yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Y qué es lo que Ana está cantando aquí? En nuestro texto, lo acabamos de leer. Nos está presentando 7 imágenes, como les decía, los versos 4 al 8, donde nos muestra a Dios haciendo justamente esto. Cada una de esas imágenes describe la manera sorprendente en que Dios favorece a su pueblo. Todas exhiben también su soberanía y su gran poder. Nos muestran que Él es capaz de efectivamente trastornar las situaciones más inesperadas y las que parecen más desesperanzadoras. La idea detrás de las 7 imágenes es básicamente la misma. Dios invierte drásticamente la posición de los orgullosos que se sienten en ventaja, que se sienten suficientes, la invierte por la posición de los débiles, de los que confían en Él. Mire el versículo 4. Los fuertes son desarmados, pero los débiles son equipados. Versículo 5. Los que tienen de sobra son despojados hasta la miseria, pero los desvalidos se sacian y tienen en abundancia. Versículo 6. Puede ser tan drástica la intervención de Dios que no solo cambia la vida por muerte, sino más aún la muerte por vida. Versículo 7, la primera parte. El que tiene mucho lo pierde todo, y el que no tiene nada es enriquecido. Segunda parte del verso 7. Vemos un principio general muy repetido en toda la Escritura, en muchos otros lugares. El que se exalta es humillado, pero el que se humilla es exaltado. Y finalmente, en la primera parte del versículo 8, Ana resalta la capacidad especial que tiene Dios de revertir la condición de los más humildes y exaltarlos hasta lo sumo. Mire esa imagen del versículo 8, la primera parte. Desde lo más bajo del lodo, del muladar, pasan a sentarse con los príncipes, revestidos de honor y de gloria, de dignidad. Y entonces, en la segunda parte del verso 8, nos da la razón, el fundamento de todo este desacomodo, el por qué. Todo esto que Dios causa con sus intervenciones inesperadas. Mire la segunda parte del verso 8. Pues, o porque, las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas ha colocado el mundo. Aquí la palabra columnas se refiere a las personas importantes, a los hombres prominentes, los que están en lugares de influencia en la sociedad. Ana está usando la palabra columnas de la misma manera en que la usa el apóstol Pablo en Gálatas 2. ¿Se acuerdan? Cuando se refiere a los apóstoles, dice que eran considerados columnas de la iglesia en Jerusalén. Las columnas son los pilares, pero son pilares humanos sobre los que descansa la sociedad y se levanta con todas sus instituciones. Y Ana nos está diciendo que las personas de autoridad, que las columnas, creyentes o impíos, son del Señor. No están fuera del alcance de su gobierno soberano. Como cantaba Moisés, canta Ana de la misma manera. No se escapan de su gobierno. Dios puede intervenir y cambiar radicalmente su destino por el bien de su pueblo. Y de hecho, lo hace y lo sigue haciendo. Y además, como decíamos también con frecuencia, Dios nos sorprende, eligiendo para sus propósitos a los que el mundo no escogería, en lugar de elegir a los que son supuestamente superiores. ¿Se acuerdan de la semillita de mostaza que mencionábamos también la semana pasada? Espero que hayan escuchado la canción. El modus operandi de Dios
es distinto al de los hombres. Él no elige a sus colaboradores según los criterios humanos. ¿Crees que hay alguien seguro en su posición privilegiada? ¿Crees que hay algún hombre, entre comillas, poderoso al que Dios no puede tocar y trastornar? O por el contrario, ¿piensas que Dios no podría cambiar tus circunstancias actuales de humillación, de opresión, de sufrimiento? ¿Piensas que Él no podría fijarse en ti así como estás e incluirte en sus propósitos? No te equivoques. El Señor trastorna inesperadamente. Muchas veces obra sorprendentemente. Y lo hace con dos propósitos. Por un lado, guardar a los suyos. Y por el otro, juzgar a sus enemigos, a sus oponentes. Estos dos propósitos están relacionados. Pasemos al tercer y último punto para ver de qué manera, cómo Dios entrelaza estos dos fines. Veamos que el Señor unge al rey que juzga a sus enemigos. El Señor unge al rey que juzga a sus enemigos. Versículos 9 y 10. Dios interviene de manera tan radical, dice, para guardar los pies de sus santos y para acallar a los malvados en tinieblas. Ahí están los dos propósitos juntos. El cántico de Ana repite aquí, en la segunda parte del versículo 9, una de sus ideas principales. No por la fuerza ha de prevalecer el hombre. Vale la pena que lo escuchemos una vez más. No por la fuerza ha de prevalecer el hombre. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sí ha de prevalecer el hombre? Por el actuar de Dios en favor de los que esperan o confían en Él. Por la fuerza de Dios a su favor es que ha de prevalecer el hombre. Y lo contrario a esperar en Dios o a confiar en Dios es oponérsele a Dios. Y si usted mira el verso 10, se va a dar cuenta de que no es muy alentador el panorama para los que se oponen a Dios. Mírelo. Los que se oponen al Señor, ¿qué? Serán quebrantados. El quebranto es el fin de todos los que se oponen a Dios, de todos los que no confían en Él. Y el lenguaje aquí, y de aquí en adelante hasta el final, es un lenguaje de juicio. Es un lenguaje que anuncia juicio a los enemigos de Dios, pero relacionado con este otro fin, con el fin de guardar a sus santos o por el bien del pueblo de Dios. Pues Dios juzga a sus enemigos por el bien de su pueblo. Dios juzga a los enemigos de su pueblo por el bien de su pueblo, lo cual es una buena noticia para ellos. Sobre todo cuando se encuentran en situaciones que son humanamente y aparentemente irreversibles, que nadie más puede cambiar. Pero en esta última porción, Ana conecta su cántico con uno de los temas principales de este primer libro de Samuel, el nombramiento del rey. En la segunda parte del versículo 10, ya lo menciona directamente: dará fortaleza a su rey y ensalzará el poder de su ungido. Ana anticipa que el Señor juzgará, literalmente que gobernará los confines de la tierra, pero que lo hará por medio de su rey. Y que ese rey suyo recibirá fortaleza y poder de parte de Dios para salvar a su pueblo. ¿Cómo? Precisamente juzgando a sus enemigos. Un detalle importante es que aquí, cerrando el cántico,
La palabra poder es la misma que apareció en el versículo 1 y que dijimos que hace referencia al cuerno. Ese detalle es importante porque en un texto poético como este nos ayuda a encerrar todo el pasaje alrededor de este tema tan importante. Pero hay otra palabra muy interesante aquí también. Ungido. Ana está hablando de su ungido. Esta es la palabra que en muchos otros lugares de la Biblia es transliterada como Mesías y que aparece por primera vez en la narrativa bíblica aquí, en el primer libro de Samuel. La unción representaba en aquel tiempo, era un derramamiento de aceite y representaba simbólicamente la presencia del Espíritu Santo de Dios para revestir de poder algunas figuras muy importantes del liderazgo en el pueblo. Antiguamente se ungía a los sacerdotes, se ungía a los profetas, pero aquí Ana ya está visionando la unción de un rey, lo que todavía no había ocurrido en la historia de Israel. Pero Dios había anunciado desde hace mucho tiempo, desde mucho antes, que llegaría el día en que Israel recibiría un rey. Es más, había dicho específicamente dónde, aunque no cuándo, ocurriría eso. Y había dicho que esto ocurriría en Silo. Cuando Jacob, justo antes de morir, está bendiciendo a sus hijos, le habla a Judá, uno de los mayores, y le profetiza que de él descenderían los reyes del pueblo. Miren cómo se lo dijo. El cetro, que es una imagen propia de un rey, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que él venga a Silo y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Génesis 49, 10. ¿Recuerdan dónde estaba el arca del Señor en los tiempos de Samuel? En Silo. Mire el versículo 3 del capítulo 1. Todos los años aquel hombre, Elcana, subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos. ¿En dónde? En Silo. Y se menciona nuevamente en el versículo 9. Ana se levantó después de haber comido y bebido, estando en Silo, donde se encontraba el sacerdote Elí, cuidando el arca del Señor. ¿Y recuerdan de dónde era originario Elcana, que venía a Silo cada año a ofrecer sacrificios al Señor? El verso 1 también del capítulo 1 nos dice que era efrateo, es decir, de Belén Efrata, en la tierra de Judá. Ana está celebrando en su canción que Dios está haciendo lo que había prometido, que llegó el momento en ese lugar en el que Dios empezaría a obrar la liberación de su pueblo por medio de su rey humano. Vemos aquí entonces que el Señor salva a su pueblo trastornando inesperadamente a sus enemigos, y podríamos incluir por medio de su rey ungido. Pero había mucho más en esas promesas de lo que Ana podía comprender en su momento. Porque el Mesías, con mayúsculas, al que señalaron todos los reyes de este punto en adelante, el ungido de Dios, llegaría más de un milenio después. A otra mujer humilde que también se identificaba como la sierva o la esclava del Señor, a María de Nazaret, le nacería también inesperada y milagrosamente un niño destinado al trono, Jesús, a quien le sería dada la obediencia de los pueblos que profetizó Jacob. ¿Y qué hizo María cuando se enteró de eso? ¿Qué hizo María cuando escuchó ese anuncio? Cantó como Ana.
El canto de Ana es prácticamente el prototipo del cántico de María. En Lucas capítulo 1, versos 46 al 55, ese cántico conocido como el Magnificat, es casi calcado. Hay expresiones y frases que se repiten prácticamente iguales. María celebraría siglos después lo mismo que Ana estaba celebrando siglos antes de ella, que por medio de la llegada de un hijo, en su caso particular, la llegada de Jesús, Dios estaba trastornando el orden social. Dios estaba trayendo su reino que puso el mundo patas arriba, derrocando a los poderosos e invirtiendo a los orgullosos por los humildes que confían en Él para la salvación de su pueblo. Dios volvió a obrar inesperadamente en la venida de Jesús. Pero la sorpresa no era solo su llegada, tan inusual, tan milagrosa, nacido de una virgen. La manera misma en que Jesús lograría la salvación de su pueblo fue completamente contraria a la intuición. Fue totalmente sorprendente. Desafió las expectativas de todos los hombres y corrigió en especial las expectativas de su pueblo Israel. Zacarías, que es otro hombre que también canta de gozo en el Nuevo Testamento, celebró diciendo, y escuchen esta frase: Dios ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo por la llegada de Jesús. Lucas 1:69. Un cuerno de salvación, una figura de poder, pero no como ellos la esperaban, no según sus expectativas. Jesús no fue el precursor de una superpotencia militar. Jesús no fue un guerrero poderoso. No fue un gobernante estratégico en la batalla. Pero salvó a su pueblo del peor mal. Salvó a su pueblo de sus pecados. Salvó a su pueblo de este mundo malvado. Y salvó a su pueblo del maligno. De forma única. De la forma más inimaginable posible. De la manera en que Dios, y solo el Dios incomparable, podría hacerlo. Por medio de una aparente derrota. Por medio de su muerte en la cruz. Jesús es el Rey último, el que cumple en definitiva las esperanzas de su pueblo que Ana cantaba. Él fue ungido, entre comillas, por Juan el Bautista, así como Samuel ungiría a los reyes humanos en las aguas del bautismo. Y así como Samuel haría con Saúl y después con David, para lograr finalmente lo que ni ellos ni ningún otro de los reyes humanos logró: salvar a su pueblo juzgando o gobernando hasta los confines de la tierra. Entonces, para finalizar, quisiera referirme en primer lugar a las personas aquí entre nosotros que no son cristianos, a ustedes que dirían que no son creyentes. Quisiera decirte, amigo o amiga, a ti que no crees en Jesús, que de alguna manera piensas que por la fuerza ha de prevalecer el hombre, quisiera invitarte a que escuches que lo que realmente estás haciendo es oponerte al Señor de manera vana y orgullosa, de manera arrogante. El Señor es quien gobierna, no tú. Aún tu propia vida. Tienes solo dos opciones: ser trastornado por su poder para tu quebranto, o sujetarte humildemente a Él para tu salvación. Todos los miembros
de esta iglesia local, del Redil del Poblado, te invitamos a que hagas lo segundo. Es más, te rogamos que hagas lo segundo. Porque aunque te parezca increíble, vas a encontrar perdón y gracia para tu rebelión. De tal manera que aún vas a poder cantar de alegría y asombro. Y finalmente a todos los demás, a quienes confiamos en Cristo, hermano, hermana, cristiano, cristiana, déjame recordarte que, aunque es verdad que muchas veces no parece que Dios está a nuestro favor y que creemos que Él no puede cambiar nuestra situación, tenemos un motivo para cantar de alegría. En la venida de Jesús al mundo, vemos la intervención definitiva de Dios para trastornar nuestras circunstancias. Nosotros estábamos en la miseria espiritual. Estábamos necesitados en lo profundo del muladar, como dice Ana. Pero Él nos ha levantado y nos ha hecho sentar con los príncipes. Nos ha revestido de un honor inimaginable, de un honor inmerecido. Y la Biblia nos dice que como resultado nos sentaremos en la mesa del Señor con Abraham, Isaac y Jacob. Pero sobre todo nos dice que nos sentaremos ahí en esa mesa con Jesús mismo. Y como siempre lo he dicho y espero no cansarme de repetirlo, ¿quiénes son Abraham, Isaac y Jacob al lado de Jesucristo, el glorioso Rey del universo? Y es con Él que nos vamos a sentar los que no merecíamos nada. Y hermanos, por si esto fuera poco, que yo creo que no lo es, todavía estamos esperando la liberación final que Jesús el Mesías nos traerá en su segunda venida, cuando vuelva a juzgar a sus enemigos y a los nuestros para completar nuestra salvación. Entonces, hermano, hermana, sigue esperando, sigamos esperando, pero no en silencio. Cantemos, hay que cantar. Cantemos por lo que el ungido ya logró y garantizó con su primera venida. Cantemos de alegría por lo que está haciendo y por lo que hará. Amén. Vamos a hacer eso, vamos a cantar. Pero antes les invito a que respondamos al Señor individualmente, según lo hayamos escuchado en esta mañana. Toma un momento en tu lugar, con tus propias palabras, para dirigirte al Señor, para contestarle a aquello que has recibido, y preparémonos juntos para orar una vez más y para cantar de alegría a nuestro Rey. Señor, realmente no hay otro como tú. No hay nadie igual a ti. No logramos comprender la plenitud de tu gloria, no logramos contemplar el alcance de tu belleza. Somos enceguecidos por el esplendor de tu majestad. Y sin embargo hemos visto en lo que no parece tan majestuoso, en lo que no parece tan glorioso, en lo que aún dice tu palabra que no era tan bello, en tu Hijo Jesucristo,
cómo tú has trastornado nuestros valores, cómo tú has desafiado nuestras incredulidades, cómo tú has transformado drástica y radicalmente nuestro destino, cómo nos has levantado de la miseria en la que estábamos y merecíamos permanecer, para exaltarnos a esa posición tan honrosa de ser tuyos, y no solo tus siervos, sino tus hijos amados, a ese estado de gracia en el que estamos firmes, del que nada ni nadie nos puede remover, y desde el que podemos sentarnos contigo a la mesa, reconciliados, a tener comunión con nuestro amigo y con nuestro amante. Entonces hoy, Señor, en medio de lo que estamos viviendo, que probablemente tiene algún punto de contacto con las situaciones bajas a las que hoy nos hemos referido, con la humillación, con el quebranto, con el dolor, o incluso en el caso de algunos de nosotros, con la soberbia y con la arrogancia, te rogamos que tú nos muestres cómo tu reino es completamente distinto, que nos muestres la belleza del Rey que lava nuestros pies, que nos muestres la grandeza del Supremo que se humilla a servir, y que desde ahí nos levantes o nos derribes, según sea el caso, nos humilles para verte a ti, para centrarnos en ti, para celebrarte a ti como hacía Ana, y para hacerlo de forma que explotamos en cánticos de alegría y de alabanza. Entonces recibe todo esto de nuestra parte, porque queremos recibir y hemos recibido lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, el Rey ungido, que reina sobre los reyes de la tierra y que regresará a poner todo en su lugar. Amén y amén.